A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan, perdón, y nos ven y nos escuchan a esta hora cuando son las 1:05 de la tarde de hoy, lunes 19 de julio del año 2021, en la dirección general de la emisora el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya, en la conducción de este espacio, la producción de este espacio Jay Pacheco, en los controles Gregorio González y quien les habla Eduardo Battistini de Primera Justicia, para, como todos los lunes, entrar en conversación y en diálogo con ustedes en nuestro programa Contigo, que es un espacio que tenemos desde Primera Justicia para expresar un poco nuestras ideas, nuestras opiniones y también comentar algunos de los acontecimientos que suceden en la dinámica política y social de nuestro país. Y el día de hoy estaremos hablando de varios temas, pero yo quería empezar nuestro programa del día de hoy haciendo un recuento de lo que ha sido la persecución política en los últimos días por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de la dirigencia de la oposición venezolana. Recordemos que la semana pasada, de manera, como siempre, actúa el régimen de Maduro de manera autoritaria e irregular. Freddy Guevara fue secuestrado y desaparecido casi por más de 50 horas, sin que sus familiares, sus abogados, sus militantes y compañeros de partido y en general el país supiese dónde estaba recluido de manera ilegal Freddy Guevara, y solamente observamos a más de casi 48 horas después de su ilegal detención, de su secuestro por parte de los cuerpos de la dictadura de Nicolás Maduro, vimos pues cómo Jorge Rodríguez nuevamente salió en televisión a hacer toda una suerte de montaje, a construir toda una suerte de novela para justificar no solo la detención ilegal de Freddy Guevara, sino la persecución a otros dirigentes del partido Voluntad Popular, como es el caso del exalcalde de Chacao y coordinador de organización de Voluntad Popular, Emilio Graterón, como es el caso del diputado Gilbert Caro, quien nuevamente es víctima de persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro, también a lo que es Luis Omasa, que es el coordinador del despacho del presidente Juan Guaidó, así como a otros dirigentes, como el caso de Hasler Iglesia, que es dirigente juvenil del Partido Voluntad Popular. Y esto sin duda configura nuevamente lo que ha sido una política de Estado del régimen de Nicolás Maduro de persecución sistemática contra quienes se oponen a dicho régimen. Y vimos una cosa que yo lo comentaba en redes sociales y que yo creo que merece incluso que el chavismo reciba el Premio Nobel de la Tecnología, porque son los primeros capaces de intersectar una comunicación de un celular desde un punto A a un punto B a través de un tercer celular que no forma parte de la conversación. Es decir, es prácticamente un montaje hecho para, bueno, tratar de justificar lo injustificable, que es la persecución de líderes de la oposición que constantemente están luchando por el cambio en Venezuela. Y lo relevante de todo esto es que acá sí ya, hoy estamos a 19 y estamos hablando de casi un poquito más de 10 días de los lamentables hechos ocurridos en la Cota 905, ninguno de los líderes de esas bandas está detenido por los cuerpos de seguridad, pero sí están detenidos dirigentes políticos que ellos han pretendido utilizar estos eventos para perseguirlos y criminalizarlos. Y esto sin duda alguna hemos visto cómo la comunidad internacional nuevamente ha alzado su voz de denuncia en contra de estos atropellos, de estas nuevas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y hemos visto cómo nuevamente el mundo entero ha condenado estas prácticas que ya son reiterativas y constantes por parte de la dictadura venezolana. Ahora, quiero rescatar que un poco con base a estos hechos que sucedieron,
la unidad democrática y lo que son todos los factores de la unidad democrática, presentaron el día sábado una rueda de prensa para de alguna u otra forma ratificar su posición referente a lo sucedido con Freddy Guevara, pero además también lo que significa un poco la posición de la alianza opositora venezolana referente a todos estos temas que de alguna u otra forma, insisto, vienen afectando a lo que significa los partidos de oposición en Venezuela. Y una de las cosas que me parece fundamental es que la oposición está muy clara y ratifica el camino de lo que es transitar hacia una negociación que permita que se imponga un acuerdo de salvación nacional que venga a darle soluciones a los problemas de los venezolanos. Y ese acuerdo de salvación nacional hemos dicho que incluye, bueno, por supuesto, todo el apoyo y toda la presión de la comunidad internacional para que exista un espacio de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y los factores legítimos de la oposición para lograr, entre otras cosas, unas elecciones presidenciales libres y democráticas, para lograr que las vacunas entren a Venezuela y que exista un plan de vacunación para los venezolanos. Y en el próximo bloque vamos a hablar un poco de esta situación, para que la ayuda humanitaria pueda entrar a Venezuela y pueda llegarle a los venezolanos, un país que está sufriendo las peores consecuencias de la crisis económica derivada de la crisis política de un régimen que acabó con la producción nacional y que acabó con la economía venezolana, y que sin duda alguna la oposición sigue transitando ese camino que nos pueda llevar a un acuerdo de salvación nacional, que sin duda alguna es la alternativa o la propuesta que está sobre la mesa para que Venezuela pueda tener, insisto, una salida pacífica, democrática, electoral, constitucional y que tenga el menor costo para los venezolanos. Ahora, todo lo que hagamos o todo lo que dejemos de hacer tiene que sin duda tener como premisa fundamental la unidad. Y no hay que ser un analista muy sesudo para entender y hurgar que detrás de esta nueva persecución del gobierno, que insisto, el régimen de Maduro, que insisto, no es algo nuevo, o sea, esto es una conducta reiterativa del régimen de Maduro, lo que busca en primer lugar es resquebrajar a la coalición opositora, resquebrajar a la unidad y dividirnos aún mucho más. Recordemos que la estrategia de dividir a la oposición por parte de Nicolás Maduro arrancó en el año 2020 cuando compró unos diputados en su momento de la Asamblea Nacional para lo que denominamos y lo que nosotros conocimos como alacranear a estos diputados para que de alguna u otra forma asumieran el control de la Asamblea Nacional de manera fraudulenta y trataran de construir una nueva oposición. Recordemos además que a estos mismos personajes que se alacranearon les entregaron las tarjetas de los partidos, de los principales partidos políticos de la oposición. Ahí vemos como en el caso de Bernabé Gutiérrez le entregaron la robada tarjeta de Acción Democrática. Vimos como en el caso de nuestro partido Primero Justicia nos robaron la tarjeta y se las entregaron a Brito Parra y compañía. Y en el caso de Voluntad Popular, exactamente lo mismo. Le robaron su tarjeta electoral para entregársela a un grupo de mercenarios de la política que se vendieron al régimen de Nicolás Maduro. Ese fue un primer intento, un primer paso para lograr una división y resquebrajar a la unidad opositora. Después el régimen siguió avanzando en ese camino y su segunda acción más importante en torno a este tema fue la elección parlamentaria, que fue una elección fraudulenta donde la oposición legítima venezolana no participó, pero que ellos intentaron simular una participación electoral de la oposición, bueno, secuestrando y utilizando las tarjetas de los partidos políticos que, insisto, habían sido entregadas a quienes no son sus verdaderos líderes, sino que a quienes habían de alguna otra forma cedido, arrodillado ante el gobierno para alacranearse a cambio de unas buenas sumas de recursos, de dinero.
vimos entonces cómo quedó una Asamblea Nacional prácticamente roja-rojita, donde incluso los propios alacraneados, como el caso de Luis Parra, no le dieron los votos para llegar a la Asamblea Nacional, pero después ellos hicieron algunos ajustes, manipulando su CNE para que fuesen diputados, y tratar entonces luego de eso montar una llamada mesa de diálogo nacional, que no es una mesa de diálogo, sino es una mesa de conversación entre iguales, donde Maduro se sienta con la oposición que él se ha construido para que sea benevolente, para que le baje la cabeza, para que no lo confronte, para que le haga el trabajo de lavarse o intentar lavarse la cara a nivel internacional, para entonces tratar de dejar fuera del escenario político a los partidos políticos de oposición del G+, que es el G4 más los partidos minoritarios, que son quienes tienen la verdadera representación de la última elección parlamentaria. Entonces, a todo ese camino se ha sumado entonces nuevamente la ola de persecución para insistir en ponernos a pelear en la oposición y en que dentro de esos desacuerdos entonces no vayamos fortalecidos en una estrategia unitaria. Es por eso que yo creo que ese pronunciamiento de los partidos el fin de semana es importante. Las reuniones que se han venido dando entre los factores de la oposición para alinear una estrategia única que nos permita avanzar de manera unitaria es importante, y es claro también que el régimen, ante lo que ha significado la movilización de los partidos de oposición, las conversaciones para llegar a acuerdos en una hipotética participación en las elecciones del 21 de noviembre, se puede ir con una tarjeta única, con candidatos únicos, para tratar de rescatar o de empezar el rescate de la vía electoral. De alguna otra forma ha puesto también al régimen nuevamente preocupado, y entonces ellos avanzan en su estrategia de dividirnos aún más para tratar de detener el empuje de los partidos de la oposición. Entonces yo creo que aquí lo fundamental, más allá de las consideraciones personales que pueda tener cada uno de los oyentes o cada uno de los dirigentes de los partidos políticos, lo importante aquí es que hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer lo que dejemos de hacer, tiene que ser de forma unitaria, porque solo unidos como un solo bloque es lo que nos va a permitir tener fuerza en la estrategia, tener contundencia en la estrategia y no desviarnos y no hacerle el juego al régimen de dividirnos de manera personal o de manera grupal entre los partidos a los fines de que cada división, cada desacuerdo, cada declaración infeliz que se pueda hacer e inapropiada en tiempo y en espacio en medios públicos que le haga daño a la unidad de la oposición, eso es un beneficio que se le da al régimen de Maduro, eso es una bocanada de oxígeno que se le da al régimen de Nicolás Maduro, porque al final todo lo que signifique dividir, todo lo que signifique segmentar, todo lo que signifique que la oposición no se pueda articular, sin duda alguna, para Nicolás Maduro y su régimen es ganancia. Así que con esto quiero terminar esta primera parte y al resto estaremos conversando con más temas de interés nacional aquí en tu programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos.
El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos de vuelta con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y en este espacio quería comentar unas declaraciones que diese Julio Castro, que recordemos ha estado como médico epidemiológico desde el año pasado, bueno, hablándole al país de manera muy clara sobre el tema del coronavirus, y que además maneja una comisión de expertos del gobierno interino en la Asamblea Nacional para el tratamiento del COVID-19. Julio Castro ha señalado que estamos en el pico más alto de lo que ha tenido el país en 2 años. Y además dijo que en las últimas 17 semanas el país ha registrado un promedio entre 8.200 y 9.000 casos por semana, según las cifras que evidentemente ha dado el régimen de Nicolás Maduro. Además, esto también señaló que a pesar de que el método 7+7 no era una determinante de la transmisión del virus, advirtió que eliminarlo desde el punto de vista epidemiológico preocupa por la sensación que eso pueda generar en la población, ya que la situación está lejos de ser controlada en Venezuela y no se justifica una liberación de normas y disminución de prevención. Sobre este tema yo quería dar algunas ideas, ¿no? Yo siempre he dicho, quienes ven este programa permanentemente todos los lunes saben que yo parto de una opinión desde el día 1 de la pandemia, que es que el régimen de Nicolás Maduro siempre miente con lo que ha significado la pandemia en Venezuela. Es decir, la política, la verdadera política del régimen de Nicolás Maduro referente a la COVID-19 es mentirle a los venezolanos. Y recordemos cómo desde el principio Nicolás Maduro dijo que éramos el país mejor preparado para enfrentar esta pandemia, y bueno, los resultados están a la vista y son evidentes y son obvios. Pero una de las cosas que más nos preocupa ha sido el tema de la vacunación. Porque recordemos que Nicolás Maduro dijo en el mes de noviembre que ya estaban listas 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik para llegar a Venezuela y vacunar a la población. Luego vimos cómo al mes de febrero-marzo, bueno, no habían llegado ni 100.000 vacunas Sputnik al país, y las primeras vacunas Sputnik que llegaron vimos cómo fueron directamente direccionadas a familiares del régimen de Maduro, a miembros del PSV, y no a la población que en teoría debería ser la más prioritaria, que es la mayor de 60 años y que tienen algunas enfermedades también, y al personal de la salud, personal médico y de la salud. Después de esto vimos cómo Nicolás Maduro señaló que antes del primer trimestre del año iba a estar esa vacunación de esas 10 millones de dosis, nunca sucedió. Luego, bueno, dijo que había sido un tema de que se prohibía la entrada de la vacuna AstraZeneca a Venezuela, lo cual era incluso la vacuna que estaba planteada por COVAX para que ingresara al país. Y posteriormente a esto, la última declaración que ha dado Nicolás Maduro referente a todo este tema es que iba a llegar a lograr la vacunación de rebaño del 70% de los venezolanos antes del mes de agosto. Ya estamos a 15 días, prácticamente menos de 15 días al mes de agosto, y estamos absolutamente claros que esa vacunación de rebaño es absolutamente improbable. Pero además a eso hay que sumarle
que hace poco la vicepresidenta que usurpa la vicepresidencia de la República, Delcy Rodríguez, señaló que íbamos a empezar a traer una aspirante, una concursante a vacuna, como lo es la prueba científica que está haciendo el régimen cubano llamada Abdalá, que no es una vacuna todavía, que es una candidata a vacuna, que todavía no ha pasado los procesos de la Organización Mundial de la Salud de validación, y que eso iba a hacerlo con lo que los venezolanos se iban a vacunar contra la COVID-19. Además de esto, vemos cómo ahora el régimen de Nicolás Maduro señala que, bueno, desde hoy sale una encuesta por la plataforma Patria para preguntarle a los venezolanos si debe seguir o no el esquema 7+7 de 7 días de flexibilización, 7 días de radical. Y bueno, como dice el doctor Julio Castro, es increíble que estando nosotros por cifras del gobierno, el régimen de Maduro, no las que se conocen por fuera y a las cuales no podemos opinar porque no tenemos la certificación científica de que es así, pero gente muy seria en el área dice que las cifras son mucho mayores a las que el régimen da, pero aún tomando válidas las que el régimen da, es evidente el aumento de los contagios de coronavirus en Venezuela, y entonces es inexplicable que en medio de un aumento, donde además se aseguran algunos expertos como Julio Castro que estamos entrando a la tercera ola, al tercer pico en Venezuela, entonces se plantea ahora una suerte de flexibilización o de relajamiento de las normas, que además hemos visto la consecuencia que eso ha traído para los venezolanos en tiempos anteriores, como fue el caso de Semana Santa, como fue el caso de Carnaval y como fue el caso de diciembre, donde la relajación fue tal que los picos de aumento en los casos posteriores y de manera inmediata fue muy alto. Entonces, habría que preguntarse uno cuál es el criterio, estando frente a un pico de la pandemia, para flexibilizar lo que es las medidas de prevención. ¿Será eso o será eso una consecuencia de lo que va a ser el proceso interno del PSV, que es en agosto? ¿Será que por las elecciones internas del PSV, para garantizarle a sus candidatos hacer campaña y hacer actos públicos, etcétera, se va a flexibilizar las normas contra la COVID-19? Es decir, se va a anteponer nuevamente el criterio político, el utilitarismo político, el pragmatismo político ante la vida de los venezolanos. Esa es la primera pregunta que hay que hacer. La segunda pregunta también es que si esta flexibilización también está visualizada en lo que va a ser la elección o el intento de elección que está planteado para el mes de noviembre. Es decir, van a sacrificar el cuidado de los venezolanos por un evento electoral del régimen de Maduro. Es decir, otra vez nuevamente poniendo por delante el interés o el pragmatismo personal de la cúpula del poder antes que la salud de los venezolanos. Entonces son preguntas que se hacen porque dentro de la lógica del madurismo parece siempre que en la ecuación la vida de los venezolanos no está presente. Entonces prefieren de alguna u otra forma buscar siempre una salida política, una salida que le satisfaga a ellos en lo personal, antes de dedicarse realmente a proteger la vida de los venezolanos. Porque lo que es una realidad en Venezuela es que no hay un plan de vacunación serio. Lo que es una realidad en Venezuela es que no hay vacunas para vacunar a los venezolanos, que todo este cuento del bloqueo, de que el mecanismo COVAX no permite que los venezolanos, que el régimen de Maduro pague las vacunas, no es cierto, porque en estos días, por ejemplo, yo veía una cadena de Nicolás Maduro donde aprobaba algo así como $1,5 millones equivalentes en petro, que es esa moneda virtual que se inventó el régimen de Maduro, pero en realidad eran $1,5 millones para compra de patrullas de la policía, para compra de motos de la policía, para compra de equipamiento para la policía, de uniformes para la policía. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es el bloqueo si tienes dinero para pagar $1,5 millones para comprar esos equipamientos para el 6CPC y para la policía? ¿Cómo es que no tienes $1,5 millones para pagar vacunas para traer a los venezolanos? Entonces allí es donde está la pregunta y el meollo del asunto, y es allí
donde nosotros tenemos que poner el foco de la denuncia, poner el foco de presionar, pero además poner el foco en señalar a los responsables de esta situación. Porque ya hemos visto, por ejemplo, como en el caso de Cuba, la mayoría de las protestas que han salido y que se han originado en la calle tienen que ver también con este mismo tema de la indolencia del régimen cubano de atender a su población en materia de la COVID-19. Y es una copia del carbón lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en Venezuela. Tenemos el país además con la tasa de mortalidad más alta en materia de profesionales de la salud, pero eso para el régimen de Maduro no importa. Es decir, para ellos lo que importa es garantizar los recursos para la represión, garantizar los recursos para su festín electoral, garantizar los recursos para satisfacer todo su mercado interno político, para comprar conciencia a diputados que hoy se alacranearon y que forman parte de una oposición complaciente, pero nunca para solventarle un problema, aunque sea un problema, a los venezolanos. Entonces, en el tema de la COVID-19 quería hacer estos comentarios porque creo que es fundamental que todos nos aboquemos a la denuncia, que todos nos aboquemos a visibilizar lo que está pasando en Venezuela con el tema de la COVID-19, porque al final nosotros tenemos que hacer un esfuerzo profundo por en los pequeños espacios, por las pequeñas ventanas que podemos tener para conversar con nuestro pueblo, afianzar todos estos temas, afianzar todas estas realidades, todas estas verdades, para poder hacer un muro de contención en la medida de la posibilidad ante la narrativa de la mentira, ante la narrativa de la manipulación y ante el aparato de propaganda que se han convertido en los medios públicos venezolanos, los medios del Estado venezolano y sus satélites de medios privados que bajo la coacción y bajo la amenaza de censura, bueno, no les permiten poder expresarse de manera libre y de manera democrática para llevarle la verdad oportuna y a cada uno de los venezolanos, que es un derecho además fundamental, el derecho a tener información veraz, oportuna y pertinente como derecho fundamental consagrado en la Constitución de nuestro país. Así que con esto quiero ir al corte y a regreso seguiremos con más de tu programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El chavismo, criminal como es, ha sido formidable creando una nueva estructura de financiamiento para la revolución. Ha sido formidable creando unos nuevos circuitos de levantamiento de plata negra, oscura, absolutamente ilegal, para financiar lo que queda aquí de nomenclatura chavista.
Nos quitan el petróleo. Bueno, ya vemos cómo nos resolvemos. Y una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y en eso andamos. Lamentablemente, el panorama de una variable que es fundamental, porque siempre decimos, sí, los venezolanos saldremos de esto el día que nos determinemos a salir de esto, y lo que importa es lo que decidamos nosotros acá dentro. Claro, porque si un pueblo no se decide a ser libre, jamás lo será, por supuesto que sí. Dentro de una ecuación como la venezolana, donde el apoyo internacional es tan fundamental, donde el actor llamado Estados Unidos de América es tan fundamental, yo recelo bastante de que las cosas puedan mejorar desde ese punto de vista. Entonces, es complicado a esta altura, por las cosas que estamos viendo, por los enlaces que estamos viendo entre distintos factores, pensar en que la cosa de Estados Unidos y su abordaje de Venezuela puedan cambiar a favor del vector de la libertad venezolana. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y en este espacio quería comentar algunos otros temas y quería hablar del tema de la gasolina, porque, hace escasamente un mes veíamos en un portal de noticias internacional, más específicamente en el portal Bloomberg, veíamos declaraciones de Tarek El Aissami, que señalaba que se iba a aumentar la producción petrolera, que se iba a llegar a 1,5 millones de barriles de petróleo, que a partir del mes de julio, del 1 de julio, ya no iban a haber colas para surtir gasolina en Venezuela, y que prácticamente el problema de la destrucción de la industria petrolera durante 20 años del chavismo, iba a tener solución de manera inmediata, prácticamente como una solución mágica. Y la verdad es que los venezolanos le respondieron a Tarek El Aissami por las redes, en las protestas de calle y en cada rincón del país, no solamente de que eso fue mentira y que es una farsa, sino que además no es verdad que el tema de la gasolina se resolvió en Venezuela. Y el tema de la gasolina no se resuelve en Venezuela por distintas razones. Y yo quisiera enumerar alguna de ellas. La primera, por la corrupción. No importa cuándo lo digas, cuándo revises, en qué fecha revises, qué operación revises, qué refinería revises, qué procedimiento de PDVSA revises, entre el 98 y la fecha de hoy, siempre va a estar presente la corrupción. El chavismo ha sido el régimen más corrupto que ha tenido Venezuela en su era democrática. Es el régimen que se ha robado la mayor cantidad de recursos de los venezolanos y, por ende, evidentemente, de la principal industria de nuestro país, que es la industria petrolera. El chavismo hizo de PDVSA su caja chica para enriquecerse, pero también para hacer política. Entonces, no es posible, es absolutamente improbable que luego de 21 años, donde han asaltado a mano armada las arcas de PDVSA, se puede hacer una empresa productiva, pero además puede ser una empresa que sin duda alguna pueda tener algún tipo de rentabilidad para el pueblo de Venezuela. Entonces, esa frase que ellos acuñaron como una herramienta publicitaria para engañar a los venezolanos de que PDVSA ahora es de todo, la verdad es que PDVSA terminó siendo de los chavistas y de los del PSV. No terminó siendo de absolutamente más nadie. Y si no, pregúntenle a Rafael Ramírez y a todos los testaferros de Rafael Ramírez, y si no, pregúntenle a todos los que han pasado por la industria petrolera, presidiendo la industria petrolera,
cómo se han llenado los bolsillos con los recursos de absolutamente todos los venezolanos. El segundo elemento, y que es consecuencia del gran elemento omnipresente en la destrucción de PDVSA, que es la corrupción, es la falta de mantenimiento y de nuevas inversiones dentro de la industria petrolera. Es decir, nosotros hemos pasado 21 años con una industria petrolera que no se le ha invertido ni un dólar en darle mantenimiento, pero peor aún, que no se le ha invertido ni un dólar en ajustarla a los nuevos tiempos en materia de producción, de tecnología, de eficiencia, de transparencia, de procedimientos de producción. Es decir, es una industria petrolera que durante 21 años no ha tenido ningún tipo de incentivo ni de aporte para progresar. Es como que usted agarre un carro y pase 21 años manejando ese carro sin cambiar el filtro de aceite, sin cambiarle la correa de los tiempos, sin cambiarle los frenos, sin hacerle mantenimiento al motor. Es decir, es un vehículo que va a explotar, que se va a dañar, que no va a funcionar más nunca, porque usted ni lo mantuvo, ni le hizo mejoras, ni arreglos para que el vehículo no sufriera las consecuencias del uso y no sufriera las consecuencias del deterioro. Eso es lo que ha pasado también con nuestra industria petrolera. Pero lo otro, que para mí es fundamental en todo este tema, es que la industria petrolera en épocas de Chávez se utilizó como una herramienta política para generar en la región solidaridades automáticas con el régimen venezolano. Y entonces se creó Petrocaribe, empezamos a darle recursos petroleros a otros países, como es el caso de Cuba, a cambio de nada. Y cuando digo a cambio de nada, es que no tuvimos ningún cambio tangible, o sea, no fue a cambio de nada tangible para el desarrollo de la sociedad venezolana. Vimos entonces cómo se hacían refinerías en otros países del Caribe a cambio de que tuviesen apoyo el régimen de Maduro, de Chávez en la OEA, perdón, o la creación del CARICOM, o la creación de los países del ALBA. Es decir, el petróleo se convirtió en una moneda de influencia política del chavismo para ejercer liderazgo en la región a costilla de la principal industria petrolera venezolana. Es como que usted le entregaran la chequera de su papá y usted empezara a hacer fiesta con una chequera con recursos que no son suyos, pero que usted tiene la representación de esos recursos y sin rendirle cuentas al verdadero dueño de esos fondos, que es el pueblo venezolano. Entonces, todo este cóctel que ha rodeado la industria petrolera de los últimos 21 años ha traído como consecuencia que seamos un país que no produce ni 500.000 barriles al día, cuando Chávez ganó producíamos por encima de los 3,5 millones de barriles de petróleo, más 1,5 millones de barriles de gasolina, es decir, llegábamos casi a los 5 millones de barriles de producción, donde hoy seamos un país que tiene que importar la gasolina, importarla, traerla de otros países para Venezuela, porque ya en Venezuela no se produce. Y eso como consecuencia trae que no haya gasolina en las estaciones, que los venezolanos estén pagando la gasolina más cara del mundo, porque no solamente es la más cara en temas de precio, sino que es la más cara porque un venezolano tiene que perder horas útiles en una cola, arriesgándose a contaminarse de coronavirus, arriesgándose a perder horas de trabajo para poder llevar dinero a la familia. Es decir, hoy en día el tema de la gasolina en Venezuela, inexplicablemente, siendo un país con las reservas petroleras más grandes del mundo, con una de las reservas petroleras más grandes del mundo, lamentablemente, es una complicación poder tener gasolina en Venezuela. Y ni hablar del gas, y ni hablar de algunos otros elementos fundamentales que no se justifica siendo Venezuela el país tan rico en recursos naturales. Entonces, esto lo quiero empatar con mi comentario final del programa del día de hoy, que es hacia qué país estamos caminando, hacia qué país estamos marchando y cuáles son las ofertas que los liderazgos hacen en las calles a los venezolanos para enfrentar esta crisis. Yo lo confieso, y esto es una opinión muy personal, he visto infinidades de mensajes en redes sociales, en videos por las redes de personas que están aspirando a participar en la elección del 21 de noviembre
para ser alcaldes, gobernadores, concejales, diputados al Consejo Legislativo, y que le hablan a los venezolanos como si estuviésemos viviendo en un país normal. Que le dicen a los venezolanos, no, yo quiero ser alcalde de San Carlos, por ejemplo, en Cogede, porque yo le voy a solventar el problema de la vialidad rural y la vialidad agrícola y de la vialidad a las personas que viven en San Carlos. Y porque yo voy a solventar el problema de los ambulatorios y porque yo voy a ayudar a los pequeños y medianos empresarios a que surjan. Y eso no es verdad. Eso no es posible hoy en la Venezuela que estamos viviendo. Y no es posible por muchas razones, pero yo le voy a enumerar 3 que para mí son fundamentales. La primera, el modelo político. No hay forma, no hay manera que con Nicolás Maduro en el poder, un alcalde o un gobernador que no sea del oficialismo pueda hacer algo por su gente. Porque es verdad, Maduro dijo, no, elimino los protectores. Ajá, pero es que echemos la película un poquito para atrás. Antes de los protectores que había, las corporaciones, o es que no vamos a olvidar que existió una cosa, por ejemplo, como Corpo Miranda, que la manejaba Elías Agua porque simplemente no le pudo ganar la elección a gobernador a Enrique Capriles. Entonces él no era el protector en su momento, era el jefe de Corpo Miranda. Y después entonces eliminaron las corporaciones y nombraron a los protectores. Pero incluso antes de las corporaciones teníamos, no sé si ustedes se acordarán, teníamos en el caso del área metropolitana de Caracas, por ejemplo, bueno, el nombramiento del jefe o la jefa del Distrito Capital. Es decir, siempre el régimen ha tenido mecanismos con distintos nombres para centralizar, para quitar competencias y para impedir que quienes legítimamente ganan las elecciones puedan ejercer los cargos públicos. Pero además, y es mi segunda razón por las cuales yo creo que no se le puede decir a la gente lo que hoy en día se le está diciendo un candidato a alcalde, un candidato a gobernador, es que más allá de la figura que pueda nombrar Nicolás Maduro o deje de nombrar Nicolás Maduro, nosotros vivimos en un país que económicamente es profundamente centralista, tributariamente es profundamente centralista. Las gobernaciones no tienen otra fuente de ingreso fundamental que no sea el situado constitucional. ¿Y quién distribuye el situado constitucional? ¿Y quién decide qué y qué no va a un estado en Venezuela? El poder central. Pero si te vas a los municipios que tienen una fuente de tributación propia por las actividades económicas que les permite tener autonomía en el cobro de los impuestos, nos encontramos un país en hiperinflación, en un país donde no se te permite cobrar como municipio en dólares, pero donde todo lo que compras para invertir en obras, para pagar, para servicios, lo tienes que pagar en dólares, y lo que tú recibes como tributación es en un bolívar que se devalúa todos los días. Entonces, no hay forma que un municipio pueda ejercer una planificación presupuestaria como se hacía o como se hacía normalmente en épocas pasadas, que tú planificabas el presupuesto desde junio del año anterior, porque no te dan los números para hacerlo sostenible. Y tienes entonces que vivir durante todo el año tratando de hacer créditos adicionales para aumentar las partidas presupuestarias a ver cómo medianamente puedes terminar de tapar o no un hueco en la administración pública. Y todo esto cae en mi tercera razón, que es el modelo político. Si no cambiamos el modelo político, no hay manera de que nosotros podamos tener alcaldes y gobernadores autónomos. Y entonces ahí es donde va mi reflexión. Y esto es una reflexión personal. Si nosotros vamos a participar en el proceso electoral de noviembre, sorteado por supuesto el tema de condiciones y algunas otras cosas que son fundamentales para decidir participar en un proceso como ese, de esa naturaleza, entonces lo que tenemos que decirle a la gente es que el alcalde y el gobernador que gane no le va a solventar su problema, y esa es la verdad. Porque a excepción de casos particulares como Baruta, como Chacao, como El Hatillo, quizás como Los Alias, Lechería, Maneiro,
que son contados en todo el país, que pueden contar con un grupo de empresarios que puedan ayudar dentro de sus posibilidades a que la gestión pueda medianamente hacer cosas por la gente, es la realidad de esos municipios, no es la realidad del 80, 85, 90% de los municipios del país. Entonces, pretender vender el Espejo de Chacao, de Baruta y el Hatillo para el resto del país no es algo creíble y es defraudar a la gente. Y yo reconozco y felicito el esfuerzo de esos alcaldes democráticos que han estado dando la batalla en esos municipios para tratar, con apoyo de la empresa privada, medianamente resolver los problemas de la gente. Pero eso no es la verdad de lo que puede pasar en otros municipios del país. Entonces nosotros lo que tenemos que decirle a la gente es que de participar en el proceso de noviembre es una vía, una participación para acumular fuerza, para organizarnos, para movilizar a los venezolanos y para de alguna u otra forma reactivarnos dentro de lo que puede ser una posible hipotética ruta electoral hacia una elección presidencial libre y democrática que debe negociarse en una mesa con condiciones, con presión internacional, pero que eso es lo que tenemos que al final decirle a la gente, porque lo que no podemos decirle a la gente es mentira. Porque yo creo que la gente también está cansada de que se le digan cosas que no son viables y que no son materializables en el tiempo ni en el espacio. Entonces, esa reflexión la quería hacer porque, insisto, veo a mucha gente haciendo campaña como si viviéramos en un país normal. Y no vivimos en un país normal. No podemos convertir de participar en el proceso de noviembre eso en una fiesta electoral dentro de un país que no tiene vacuna, donde los venezolanos se mueren por el coronavirus, donde no hay comida, donde no hay seguridad, donde prácticamente no existe el control por parte de quienes hoy detentan el poder del control territorial del país. Entonces no podemos nosotros tratar de normalizar una situación que no es normal. En estos días escuchaba, con esto quiero culminar, a un precandidato a una gobernación, específicamente la gobernación del Táchira, decir que en Venezuela vivíamos en una democracia debilitada. Es que nosotros vamos a llegar incluso a relativizar y a tratar de normalizar las violaciones a los derechos humanos, la grave crisis del Estado de Derecho que existe en Venezuela, simplemente por una participación electoral. ¿Es que acaso nosotros no podemos decirle a la gente que vamos a ir a unas elecciones en dictadura? Es que no tenemos la capacidad de explicarle a la gente lo que eso puede significar y cuál puede ser la utilidad. Tenemos que recurrir a adjetivos o a tratar de normalizar o relativizar términos que en vez de dejarnos en una posición creíble, más bien nos hacen ver con los venezolanos como si estuviésemos desconectados de la realidad de lo que vive el país. Entonces mi reflexión es a eso y va apuntado a eso. Y que insisto, si decidimos participar en noviembre, lo hagamos en unidad. Pero si no decidimos participar, que también lo hagamos en unidad. Porque esa es la única fortaleza, esa es la única garantía que hoy en día tenemos para seguir transitando con pie de plomo, pero también para no perder el apoyo internacional que ha tenido la lucha de los venezolanos por la libertad, por la paz y por la democracia en nuestro país. Así que con esto quería cerrar el programa del día de hoy e invitarlos a que nos podamos ver nuevamente el próximo lunes por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha en nuestro programa Contigo, como todos los lunes desde Primero Justicia. Así que muy buenas tardes y feliz inicio de semana para todos los venezolanos y las venezolanas. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo